un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Como lo decía Erika, ya está aquí con nosotros nuestro ilustre gran amigo de toda la vida, el doctor Héctor Turupia. Fíjense, les voy a echar un cuento para la introducción de este programa rápidamente. El sábado en la noche, cuando llegué a la casa, me puse a revisar y decía, oye, tengo que llamar al buen amigo Víctor Maldonado. Voy a llamar a Víctor. Llamé a Víctor y no tuve suerte. E inmediatamente, porque a veces dicen que Instagram lo espía a uno, salió un post de Víctor. Yo estaba revisando el teléfono y el mensaje de Víctor dice así: murió Miquel de Viana, sacerdote, amigo y compañero de causas. Murió lejos, en un retiro obligado que le dolió hasta el último día. Y ese silencio que fue inexplicable en alguien que ejercía un magisterio tan intenso. Me dijo alguna vez que no podía hablar desde la distancia sin correr suertes y riesgos de los que aquí vivimos. Una mente brillante, un espíritu inquieto y unas inmensas ganas de servir. Vivió en su ley. Había que conocerlo para saber de su coraje. Y conocerlo era amarlo y admirarlo. Descansa en paz quien nunca dejó de mirar hacia lo alto, allí en la cima, desde donde se ve el horizonte de la esperanza, y que desde el cielo siga ayudándonos. Adiós, querido Miquel. Nos volveremos a ver. Yo inmediatamente pensé, caramba, pero sí, también tengo otro gran amigo que fue a su vez amigo de Miquel. Y dije, tenemos tiempo. Y recordé que ustedes, de vez en cuando y de cuando en vez, nos piden a Erika y a Mingo, concha, le tienen tiempo que no han invitado al doctor Héctor Turupia, ¿por qué no lo invitan? Y entonces yo dije, wow, pero si es un momento estelar para conversar con el doctor Héctor Turupia con tantas cosas que tienen que ver con la jurisprudencia, con el Estado de Derecho, con las leyes, con lo que vivimos aquí en materia judicial. Y qué grato es siempre y ejemplarizante además hablar con Héctor Turupia. Y llamé a Héctor y lo comprometí para que nos acompañara hoy lunes aquí. Y hoy lunes aquí está Héctor Turupia, que es amigo de Miquel de Viana. Querido amigo, bienvenido. Y nosotros promovíamos este encuentro contigo en las redes. Que caramba, de verdad, yo conocía a Miquel, hicimos muchos programas como a ti te consta. De hecho, creo que tú fuiste quien me lo presentó y lo llevó en una oportunidad a Radio Capital. Era impresionante, yo me acordaba, disculpa que me esté extendiendo tanto en esta introducción, en Radio Capital, como tú recuerdas, ahí en el Centro Comercial Los Ruices, había un pasillo y en el pasillo había un sofá, no un sofá, era un diván porque no tenía respaldar y la gente se sentaba y había como unas 3 sillas pegadas de esas de consultorio y ahí se ponía como un pequeño público cuando Miquel después del programa salía y nos quedábamos conversando en el pasillo y el estudio, el pasillo se hacía pequeño para conversar con Miquel. Y tú estuviste allí en muchísimas oportunidades porque fueron muchísimos programas que desarrollamos allí. Esa lucha intensa. ¿Cuándo te enteraste tú de la muerte de Miquel de Viana? Yo me enteré el mismo día. ¿El mismo día? Sí, porque también casualmente, y porque me llamaron 3 o 4 personas que viven en Bilbao. Uh-huh. Y me lo informaron. Perdóname que sí me emociono. Sí, háblale un poco más directo al micrófono, por favor. Porque Miquel representó mucho en mi vida, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas. Miquel fue un sacerdote con todas las de ley y fuera de la ley. Es decir, fue un sacerdote que entregó su ser con sus virtudes y sus defectos al sacerdocio. Era un hombre que tenía unos carismas poco comunes. O sea, yo a Miquel lo conocí en unas reuniones
en la que estábamos tratando de consolidar un grupo paralelo a lo que considerábamos era el grupo de la unidad, mal llamado grupo de la unidad. Y el discurso de Miquel era un discurso que producía efectos de hermandad, pero también era un discurso informal, un discurso que podía ir desde el discurso formal ortodoxo académico hasta un discurso que atendían los hombres más duros con los que lo reuní. Yo recuerdo varias anécdotas con Miquel. Miquel lo llamé yo para que hiciera puente entre grupos, lo voy a decir, de militares, de policías y de hombres duros que estaban dispuestos en su momento a confrontar al régimen. Y esos hombres no se ponían de acuerdo, todos tenían desconfianza unos respecto de otros. Yo no lograba unirlos, ellos creían en mi posibilidad de acción y de representación. E invité a Miquel a una reunión. Uh-huh. Cuando ellos se burlaban del curita antes de conocerlo. ¿De qué año estamos hablando, Héctor? Estamos hablando del 2001. 2002. 2002. Y cuando Miquel entró, se produjo un silencio en el lugar en el que estábamos. Miquel habló 10 minutos y esos hombres se acercaron todos a abrazarlo y decidieron que la lucha había que darlo juntos. Miquel generaba hermandad. Miquel no sabía ser más hermano que amigo. Más allá de su inteligencia, como decía Corina Lloris, la profesora, la que fue profesora, directora de la Escuela de Filosofía de la UCAP, más allá de su inteligencia, de su bonomía, de sus desplantes incluso, Miquel tenía su carácter fuerte. Sí. Miquel tenía un don espiritual que era el penetrar profundamente en la psique de la gente, tocar el dolor, aliviarlo, y fue un hombre increíble. Tenía sus defectos como todo ser humano, uh-huh. Defectos que muchas veces sobresalían, pero lo que más me dolió a mí con Miquel fue que quien lo sacó de aquí no fue el régimen, fue su propia orden o algunos compañeros de su propia orden, y debo decirlo, por razones espurias, porque no estaban decididos a pelear con el régimen, porque algunos compartían el proyecto del chavismo, 3 o 4 hermanos de orden, y lo confrontaron y lo enfrentaron duramente. Estaba hablando de sacerdotes. Estoy hablando de compañeros de orden. Jesuitas. De jesuitas. Miquel era jesuita. Miquel tenía la paradoja de ser jesuita, pero de haber estudiado en La Salle. Exacto. Lo cual para nosotros los ignacianos es una especie de herejía. Claro. Pero Miquel era más ignaciano, creo yo, en su forma de ser. De verdad, en su accionar. En su accionar, que entonces yo oí muchas discusiones de Miquel con esos hermanos, entre comillas, jesuitas, hasta que finalmente lo sacaron y no le permitieron volver más nunca a Venezuela. ¿Quiénes podemos mencionar algunos yo creo que la gente los pongan algún compromiso? Sí, yo quisiera no individualizar para no generar una focalización, pero en ese momento todavía algunos 3 o 4 jesuitas importantes en toda la orden creían en el proyecto chavista, creían en esa entelequia que es la teología de la liberación, y le hicieron la vida imposible a Miquel. Estás diciendo algo clave, porque yo mencionaba ayer a varias personas, voy a tener a Héctor Turupia para hablar de Miquel Deviano. Oye, bueno, pregúntale qué fue lo que le pasó a Miquel con Chávez, porque Chávez es quien lo saca y lo entonces, bueno, no te pierdas el programa. No le dije más nada. A los jesuitas los pusieron a escoger entre Ugalde y Miquel, lo voy a decir, y prefirieron sacar a Miquel. Miquel les era incómodo. Miquel no calzaba en la camisa de sastre de los sacerdotes tradicionales. Miquel era desenfadado, tenía un discurso a veces muy fuerte, frontal. Discutía con sus propios compañeros de orden. Yo lo vi en una discusión muy fuerte con Arturo Sosa en la Casa de los Curas. Miquel me acompañó varias veces, o me llevó a mí más bien al Centro Vasco. Allí hicimos contacto con parte de sus amistades, que lo apoyaban todos. Miquel me ayudó a reunir a este grupo de personas, de militares y policías, y con su discurso lo fue convenciendo de que si bien no debíamos creer en la violencia, tampoco estábamos obligados a soportarla. Y esa premisa de él fue fundamental para entender por qué había que reaccionar contra la violencia, porque una cosa era ser pacíficos y otra cosa era ser pasivos. Y en muchas asambleas de ciudadanos Miquel hipnotizó a la gente. Miquel, de estar Miquel vivo aquí y de haber proseguido su labor opositor aquí, el destino de la oposición hubiera sido otro. Me atrevo a decirlo.
Lo que pasa es que aquí ha habido más oposición en la oposición que en el propio gobierno. Y Miquel era incómodo. Miquel fue de los primeros en promover conmigo la idea de que por la vía electoral era prácticamente imposible sacar a este régimen. Y él lo fundaba técnicamente en los informes, en los diversos informes que habían producido los grupos técnicos de la Universidad Simón Bolívar, en información que habíamos obtenido de la avenida para varias elecciones de hackers extranjeros que se dividían en grupos para intervenir en las máquinas bidireccionales del CNE. Pero bueno, ese es el Miquel, esa es una parte de Miquel. Miquel, por otro lado, era un hombre absolutamente sensible, un hombre que cuando yo lo visité en Deusto acaba de llegar de llevarse a todos los curitas de la universidad que promediaban como 90 años de edad, los agarró a todos y se los llevó a Roma y los llevó a un paseo en Roma. Ese era Miquel. Era un hombre que salía a cenar contigo y estaba hasta las 3 de la mañana echando anécdotas. Es un hombre que para mí no tiene parangón dentro de los jesuitas que he conocido, salvo por otros jesuitas brillantes, pero en otro estilo, que es el padre José del Rey Fajardo. Un hombre fuera de serie, también con una preparación y con un don espiritual poco común. Miquel aparecía en todas las opciones para formar un grupo de transición, de producirse los eventos que se podían gestar dentro de la forma en que había de conseguir la política en ese momento. Y Miquel era un cura que creía en una vida espiritual aquí en la tierra, práctica, combativa, por medio de la acción. Yo no soy quizás la mejor persona para describir a Miquel porque el cariño me ciega, ¿no? Pero, ¿cuándo toma la decisión de irse de Venezuela? Yo me imagino que ha debido ser eso muy duro porque él no la toma, se la impone. Se la impone. ¿Quién se la impone? ¿Puedes contar ese capítulo? Se la imponen con la excusa de que el provincial de Loyola, allá en el País Vasco, lo ha pedido, que era su amigo de estudios. Él me llama un día y me dice, me van a sacar de Venezuela, yo tengo que obedecer. Le digo, Miguel, pero tú no te vayas, tú eres necesario, eres fundamental en la oposición, es un factor de unión, de trascendencia espiritual de lo que es la labor de la oposición. Tú le das trascendencia espiritual a la labor opositora. Y dice, no voy a poder evitarlo. Ya me quemaron el Volkswagen, él tenía un Volkswagen y se lo habían quemado. Nos habían visto juntos y en una asamblea de ciudadanos en Santa Paula. Él había dicho unas palabras muy fuertes contra el régimen y lo grabaron, se lo llevaron a la orden y entonces lo tuvieron en encierro y en clausura durante creo que 3 meses, si mal no recuerdo. Después me detuvieron a mí en la antigua Dolce Vita con él almorzando. Me llevaron detenido y ahí gracias a Dios no lo soltaron. Y entonces venían siguiéndolo muy muy fuerte. Mario Silva le dedicó varios programas terribles a él y a otro cura que era muy amigo de él. Y entonces la orden, como que por prudencia, contrariamente a lo que han sido los jesuitas históricamente, decidió sacarlo del país. Pero Miquel no se fue. Miquel se fue contra su voluntad. Sí, yo soy de los que piensa que Miquel no se fue con su muerte, sino que se vino con nosotros finalmente. A él lo mató la tristeza, nos mató el exilio. La última vez que lo vi, él estaba bastante afectado por no poder venir a Venezuela. A pesar de que me iba a Venezuela, lo visitaba allá en Bilbao. Organizaba unos paseos extraordinarios. Yo fui con él a la Basílica y al Santuario de Loyola. Y es de los mejores recorridos, tanto por el diálogo como por la visita que he tenido en mi vida. Pero a Miquel lo mató la tristeza. A Miquel lo mató la indiferencia de sus compañeros de orden, tengo que decirlo. A Miquel le dolió la soledad en la que sus compañeros de orden, sus hermanos de orden lo dejaron, algunos. La forma en que fue tratado. Miquel era un talento poco común. Y repito, de haber permanecido Miquel en Venezuela, el destino, y yo me atrevo a decirlo, esto parece una exageración probablemente a mucha gente que no lo conoció, que no conoció lo que hizo, y ya hoy no vale la pena decir las cosas que hizo discretamente conmigo y con un grupo de gente, de haberse podido concretar, el destino de la oposición y el destino probablemente del país hubiera sido otro.
Miquel era un hombre que le daba consejos a todo el mundo. Miquel era un hombre de una visión política poco común, antropológico-política, porque analizaba el contexto psicológico y antropológico en el que se producían las circunstancias. Miquel era el hombre también de los desplantes, el de su perro Urco, como decía Corina, llevado a clase. Miquel, cuando no creía en algo, Miquel me acusó a mí muchas veces de voluntarista. Él decía que yo insistía en las cosas imposibles, tratando de hacerlas posibles, aun cuando las circunstancias me demostraran que yo solo no podía. Y tuvo razón. En el fondo yo no supe ver cosas que él vio a la distancia. Pero Miquel va a hacer mucha falta. Aunque yo creo que él está hoy en día más vivo que nunca en el recuerdo de gente como Víctor Maldonado, en el recuerdo de mucha gente que ahora lo va a reivindicar intelectualmente, lo va a refrescar intelectualmente y lo va a poner espiritualmente sobre la palestra. Eso va a ser un poco complicado, querido amigo. Ojalá que esto último que estás diciendo sea así, de esa reivindicación, de esa reflexión y de esa rectificación necesaria, porque esta gente no permite. Históricamente, en estos casi 25 años, y si nos vamos aún hacia atrás, porque todo esto tiene un historial, esta gente es distinta a esos principios. Cuando dice esta gente, ¿a quién te refieres? A la gente de las élites opositoras en Venezuela, entre comillas. Y el doctor Turupia le ha mencionado algo importante, que es que la oposición se ha vuelto como la oposición de la propia oposición, y ese ha sido uno de los principales obstáculos, ¿no? Sí, que hemos tenido para... La oposición tiene su propia dialéctica. No necesita la oposición del régimen, sino que ella misma se hace oposición a sí misma. Uh-huh. Ella se hace oposición a sí misma. Entonces tiene una especie de intradialéctica que siempre nos carcome, nos destruye y nos separa. Y esto quedará muy mal que yo lo diga, pero es así. Y hay más oposición a la oposición que en el propio régimen. Y Miquel y yo fuimos víctimas de eso. No pudimos jamás consolidar ese grupo de independientes que generaran en la propia sociedad civil su liderazgo propio, su liderazgo autónomo y en conjunción con los partidos, sí, pero no en subordinación ni en sumisión con los partidos. Porque yo recuerdo la vez que me detuvieron con él, esa vez entraron 7 comandos con los equipos tácticos, rodearon la mesa y me dijeron: doctor, usted se viene con nosotros. ¿Comandos de qué? De la DICIP. De la DICIP. Entonces él le dijo: bueno, pero nos permite terminarnos el postre. Entonces el jefe de los comandos se queda como desconcertado, mira a otro y dice: bueno, tiene 5 minutos. Se quedan rodando la mesa y en ese momento él llama a Globovisión y diversos medios para avisar que me están llevando detenido. Y entonces me llevan detenido durante 5 horas, me llevan a inteligencia y me ponen a hablar con Rómulo, que era un monstruo como de 2,5 metros, que me dice: te caíste el martes con unas armas. El martes yo había sufrido un atentado por 2 infiltrados en la policía de Chacao, que trataron con una guaya de ahorcarme en la esquina de Don Perro. Me bajaron del carro y me desmayaron 3 veces. Y me encontraron mis armas, que eran perfectamente legales. Yo inocentemente le digo: mira, Rómulo, tengo mi porte tanto de la escopeta como de la pistola. Yo en esos días esperaba un enfrentamiento con una gente que habían contratado para atentar contra mí y me iba a defender. Le digo sin que me quede nada por dentro. Entonces Rómulo me sienta: siéntate aquí, carajito. Entonces yo me siento, abre el archivo de la Dirección de Armas y Explosivos, busca Héctor Turupial, Benelli, escopeta tal, Glock, pistola tal, delete. Ahora tienes otro delito más. Ilícito de armas. Entonces y ahora te voy a poner en el altavoz del teléfono. Entonces me puso el altavoz y en las 5 horas que estuve allí llamaron la gente que se suponía era de oposición con la que yo trabajaba, pidiendo que me dejaran detenido porque yo era un radical más que desacreditaba la oposición. Y llamó gente a la que yo combatía pidiendo que no me tocaran porque yo era un abogado de cierta valía y un profesor universitario. Entonces cuando yo oí a Carlos Escarrá, a Rafael Ramírez, a Ibatiche Sansó, a Edgar Rondón defenderme, a quienes yo conocía de antes pero de quienes me había separado, y oí a mis compañeros de oposición atacarme, tú entras te desanimas, ¿no? Me soltaron a las 10 de la noche en una de las salidas secretas que tiene la DICI, que tiene varias cuevas, pasadizos en el barrio de arriba, y me estaba esperando un amigo que acaba de morir, que era Pedro Níquel.
hijo. Él había tenido el valor de permanecer allí porque había obtenido la información de que me iban a soltar por allí. Entonces, Miquel en ese momento, al día siguiente apareció y volvimos a conversar y nuevamente volvieron a tratar de detenerme. Y así eran las cosas. Miquel una vez estaba en mi casa y entonces cuando salió encontró revisado todo su bolvario. Le tenía una persecución feroz el régimen. Pero él siempre estuvo dispuesto a afrontarla, tratando de no poner en peligro la orden. Y yo creo que él asumió eso personalmente y si lo hubieran dejado, repito, muchas cosas habrían pasado aquí, habrían podido pasar. El doctor Héctor Turupial, que nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios. Es hora de identificar muy brevemente y en momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Con Mingo. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Pero ellos tienen un departamento de carros usados que yo le pregunto a usted por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, no importa, necesita vender su carro. Bueno, no se meta brujo sin conocer las hierbas. Usted cuenta con los profesionales de Distasi Motors y cuenta además con todo un equipo para que haga el mejor negocio vendiendo su carro a través de Distasi Motors. Ya están por llegar unas camionetas pick-up para estrenar, nuevas. Y yo no le voy a hacer la tarea completa, yo quiero que usted llame y pregunte cuánto cuestan y de qué colores son y cómo las puede pagar y si se tiene que poner en una lista de espera. Converse con mis amigos de Distasi 0212-285-7779. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 40 años. Hay que ver lo que significa 40 años cuidándonos y protegiéndonos en nuestros lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque Produzca nos ofrece todos los implementos que requerimos para estar protegidos en nuestras áreas laborales. Protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, protección al cuerpo. Ellos nos han enseñado que lo primero que hay que hacer es identificar el riesgo en el área de trabajo para luego ir con ellos a seleccionar con la asesoría de ellos el EPP. ¿Pero qué es el EPP, Mingo? El equipo de protección personal. Necesitas el catálogo de Produzca, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Velab Biodiagnóstica es un laboratorio clínico con un concepto original, porque además de los exámenes de rutina que te manda a hacer tu médico, perfil 20, hematología completa, un perfil cardiológico, están las pruebas especiales de insulina, perfil tiroideo, prostáticos, marcadores tumorales, lupus, hay pruebas especiales para detectar hepatitis, VIH, tuberculosis, toxoplasma. Ellos tienen servicio a domicilio y usted puede hacer combos y combinar exámenes y le sale todo mucho más económico. Velab Biodiagnóstica, este teléfono siempre a la mano, por favor, 0414-202-2900, Velab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Hay comentarios para el doctor Héctor Turupial. Mujer. Sí, Mingo, leo. Con Isbelia Leones, con tiranos, regímenes y falsos opositores no hay reivindicación ni reconocimiento, honor para quien honor merece. En verdad, gran pérdida en todos los sentidos la del padre de Viana, dice Irube López. La señora Lucierra, Mingo, invoquemos el espíritu del sacerdote de Viana y dejemos la antipolítica, unamos al pueblo, olvídate por un tiempo de esa corrupta oposición y ayuda a que surja esa nueva Venezuela. La señora Soraya Reyes dice, Dios mío, me siento deprimida con todo esto.
Esos son parte de los comentarios. Esto es interesante en cuanto a... Era Miquel un tipo radical que rompía las estructuras y los moldes en cuanto a la gente que ha venido siendo opositora del régimen. Hemos escuchado recientemente y hemos entrevistado personas que son de la tesis que esta gente que tenemos, que se llama élite opositora o los opositores, bueno, son los líderes opositores y son los que conoce la gente como líderes opositores. Se han desviado, etcétera, etcétera, han hecho las cosas mal, pero son ellos y debemos hablar con ellos y debemos convertirnos nosotros en pedagogos y que se conviertan ellos en nuestros alumnos y que en el tiempo que nos queda, pues formarlos para que retomen el camino y la senda correcta para que a través de ellos, que son los líderes, entre comillas, pues logremos el objetivo que perseguimos la gran mayoría de los venezolanos. Eso tú lo ves posible en toda esta lucha tuya, en toda esta lucha de Miquel, que en paz descanse, en toda la lucha de tantos otros venezolanos como tú, y que también es respetable esta tesis que nos han dicho recientemente aquí en el programa. Mira, es que hay que hablar con esta gente de la oposición, hay que darles pedagogía. O ya el tiempo de ellos terminó y tienen que retirarse. Es decir, tú te sentarías con Ramos Ayub, tú te sentarías con Manuel Rosales, tú te sentarías con Julio Borges y le dices, mira, vale, ustedes tienen que rectificar porque no hay otra y no tenemos a más nadie, sino que son ustedes. Aquí, antes de que el doctor Turupial responda, quisiera leerle el comentario de Carlos Escalona. Miquel de Viana fue uno de esos venezolanos de alta sección, en positivo y demócrata total. Y en relación con el profesor Turupial, dice un referente de lo que debería ser un demócrata en estos tiempos difíciles y terribles. María Taibo le dice: gracias, Héctor Turupial, por hacerme recordar a Miquel de Viana. Muchas gracias por esos comentarios. Miquel fue un canto a la alegría. Aunque esto suene una frase trillada, quiero comenzar por eso. Miquel no fue un hombre triste, no fue un hombre amargado, no fue un hombre de pensamiento negativo. Miquel, yo lo vi reunirse con todos los factores de oposición, formal y expuesto, y con todos los factores de oposición detrás de bastidores. Miquel era un gran pedagogo político de lo que estaba pasando, y lo hacía con alegría, lo hacía con tolerancia, lo hacía con paciencia. A veces explotaba, pero Miquel era un gran canto a la alegría política a pesar de todo lo que estábamos viviendo. Miquel yo nunca lo vi desanimado, nunca lo vi negativo. Lo vi realista, lo vi preciso en sus análisis. Miquel era el mismo hombre cuando salía a tomarse unos tragos contigo, que se los tomaba, que cuando estaba en una asamblea de ciudadanos. Varias veces tuve que tocarlo y agarrarlo para que recordara que el lenguaje tenía que ser un poco más comedido, porque Miquel estallaba lingüísticamente con anécdotas y ejemplos que una vez lo grabaron y entonces también lo volvieron a poner en cuarentena. Me acuerdo que estábamos en Alto Prado y Miquel se para una señora muy decentemente y le pregunta: padre, ¿usted cree que saldremos de esto por la vía electoral? Esto va a ser un poco fuerte. Entonces Miquel le dice: mire, ¿usted cree, a usted una vez le han prometido que solo va a la puntica? Y entonces todo el mundo se queda así, yo me quedo así. Pues no salimos de esto así. Con esto hay que organizarse para acá. Y entonces se armó un zaperón con la asamblea. Ese era Miquel. Y de repente hablaba en un lenguaje auxoriano o sociológico formal y pasaba de lo anecdótico a lo académico. Miquel era un hombre, además, repito, con un carisma. Bastaba verlo y oírlo para entender que todo en él era vida. Ahora, que no calzaba en el molde tradicional del sacerdocio ortodoxo, no calzaba. No tenía nada que ver con ese tipo de sacerdote. Como en general los verdaderos jesuitas no tienen nada que ver con el tipo de sacerdote ortodoxo, bíblico y oscuro muchas veces, que predican las palabras. Miquel era un hombre de lucha, sí, a su manera. Miquel era un hombre que estaba claro hacia dónde iba el país. Miquel era un hombre que estaba claro respecto a la posición política que cada quien estaba ocupando y en los intereses que se pretendían, de manera que no hay que ponerse tristes ni deprimirse por estos cuentos. Miquel fue un ejemplo
hay que trabajar sobre la obra de Miquel y sobre lo que fue Miquel para presentarlo como un elemento motivacional para las generaciones que van a seguir la lucha política. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que debe haber una labor pedagógica de los ciudadanos, no del pueblo. Yo no creo en el pueblo ni en esa abstracción que llaman pueblo. Debe haber una labor pedagógica de los ciudadanos hacia los partidos políticos y hacia los políticos. Yo creo en los partidos políticos, creo en la política, creo en los políticos. Yo no soy antipolítica. Mis padres y mi familia vienen de familias políticas, todos, y lucharon contra la seguridad nacional y contra Pérez Jiménez y hicieron labor política. De manera que yo vengo de una familia de políticos de la que no reniego. Pero creo que sí hay que reorientar a esta oposición. Creo que hay que hablar con todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene que estar dispuesto a hablar y a unirse realmente. Y creo que hay que replantearse de dónde vamos a comenzar. Si del diálogo guiado afuera o del diálogo entre nosotros aquí, guiado desde la calle y guiado desde la unión real. Miquel siempre quiso eso, quiso unión, quiso tratar de unir, fue un puente de transición con todos los factores. Yo recuerdo una vez que fuimos al Centro Plaza a llevar unos informes y a conversar con una persona para demostrarle cómo era inviable el referéndum revocatorio y cómo de qué manera se había planificado con las firmas planas, el fraude, y no nos quisieron recibir, y Miquel insistió, fuimos 4 veces, 5 veces, 6 veces y nos sacaron. Después nos reuníamos en una casa arriba de las caballerizas del country club, de una persona muy conocida, orfebre, y esa persona después nos vendió. Y Miquel siguió, sin embargo, insistiendo. Entonces Miquel fue un hombre de lucha, fue un verdadero jesuita, fue como el jesuita ese que uno ve en La Misión, en la película. Entonces yo creo que va a hacer falta Miquel. A mí me va a hacer mucha falta. Miquel fue un tutor espiritual mío, fue un hombre que estuvo siempre al lado mío, en silencio muchas veces. La vez que lo visité en Bilbao, amaba su País Vasco, conocía cada rincón, conocía cada pueblo, cada iglesia, cada ermita, conocía. Miquel era un hombre increíble. Y soy tautológico en eso, pero era así. Tú como egresado del San Ignacio, por tu formación y tu familia, y que has dedicado la vida a dar clases, y por tu oficio de abogado, y tu vinculación con Miquel, hablaban de la iglesia. La iglesia está tan podrida como están podridos los partidos políticos venezolanos. ¿Qué reflexión puedes tú compartir con el auditorio con relación a los curas y a esta gente que vendió a Miquel, como tú lo dijiste al principio del programa, que fue su propio entorno dentro de la propia iglesia los que hicieron que se tuviese que ir de aquí? No, yo creo ¿Qué es lo que crees que hay? Quiero dejarlo bien claro. Miquel estaba consciente que con él se estaba cometiendo... Miquel fue como Sócrates, estaba consciente que con él se estaba cometiendo una injusticia, pero decidió beberse la cicuta, es decir, decidió cumplir su voto de obediencia. Él sabía que cuando llegara el momento lo iban a sacar, y yo le varias veces le pregunté: Miquel, ¿tú vas a obedecer? Sí, voy a obedecer. Yo quiero mi orden, quiero a mis hermanos, aun cuando tenga mis diferencias con ellos, pero voy a obedecer porque tengo ese voto, y aun cuando tú me veas malhumorado, me veas rebelde, yo tengo ese voto de obediencia. Entonces yo siempre supe que Miquel iba a terminar obedeciendo, y que si obedecía, si iba al país también se iba a morir. Siempre supe eso. Yo sabía que Miquel no iba a poder vivir sin su Venezuela. Miquel amaba Venezuela, amaba su iglesia, amaba su orden, amaba a sus hermanos, por encima de cualquier odio circunstancial o envidia incluso. Porque contra Miquel había mucha envidia también. Miquel era un hombre de un carisma tremendo. Íbamos caminando por la calle y a él lo rodeaba la gente, y lo que se despertaba se sentía en el ambiente. Miquel era un hombre de un carisma poco común. Me acuerdo una vez en Santa Fe, en el centro comercial, veníamos a una reunión y nos vieron en la plaza central de Santa Fe abajo, y aquello se formó un enorme. Yo quedé a un lado así, por supuesto, tirado en una esquina, y Miquel fue rodeado de gente. Igual pasaban las asambleas de ciudadanos, y eso hubiera tenido su efecto
de expansión concéntrica si se le da más tiempo. Miquel creía en la iglesia, no era crítico de la iglesia. Yo nunca lo oí con una crítica destructiva hacia la iglesia como institución. En eso era bastante respetuoso. En su enfrentamiento con el régimen no, pero en su respeto por la institución, eso sí, él estaba claro en que él era distinto en su práctica del sacerdocio que la mayor parte de los sacerdotes. Y en ese enfrentamiento con el régimen, yo sé que la palabra conspiración pudiera tener muchas connotaciones y casi todas son duras y rudas. ¿Ustedes conspiraron para sacar a Chávez? Yo creo que transpiramos más que conspiramos, ¿no? Pero sí, transpiramos bastante. Los militares que tú has defendido conspiraron. Esos militares estaban decididos a un cambio del régimen. Hoy ya tiraron la toalla. Hoy algunos tiraron la toalla, hoy otros están muertos. Hoy los que yo defendí dieron la pelea, se le pusieron a la orden a la sociedad civil, pero hubo un gran factor de interposición, que fue la oposición que teníamos en ese momento. Sin embargo, repito, eso es rescatable, eso es reciclable, eso es recombinable y tiene que ir presidido por un componente y un ingrediente fundamental. El componente activo de la nueva oposición tiene que ser la sociedad civil. El componente activo, lo demás pueden ser los agregados pero hoy en día la sociedad civil es la que tiene que dejar su liderazgo y echar para adelante. Nos queda un minuto, te lo dejamos a ti para una reflexión final sobre Miquel de Viana. Bueno, Miquel es un ejemplo de alta espiritualidad, practicante de la acción. Miquel fue un hombre que jamás se desanimó. Sí sabía perfectamente cuándo las cosas había que dejarlas y pasar a otra. Eso que él llamaba mi voluntarismo y que muchas veces me advirtió. Aquí hay una mala costumbre, me decía, aquí la gente se te para detrás y te dice que lo estás haciendo muy bien, que sigas, pero nadie se pone al lado tuyo. Tú no ves la colita de la gente al lado tuyo, de frente contigo, sino atrás. Entonces ten cuidado con eso, me dijo, y yo no le hice caso, sino que seguí hacia adelante, y fueron muchos los trancazos que me llevé. Pero Miquel hay que mantenerlo vivo, Miquel hay que trabajar su obra, que es importante, sus discursos en las asambleas de ciudadanos. Miquel hay que reivindicarlo en el recuerdo y en la acción política en Venezuela. Y como sacerdote hay que tomarlo como un ejemplo de valores, un ejemplo ético y un ejemplo de compromiso con su orden, de compromiso con su país, y de compromiso con su familia, y de compromiso con sus propias palabras. En la vida llega un momento en que uno responde por todo lo que ha hecho, no solo con sus palabras, sino con lo que ha sido su vida, decía Sandor Maray. Miquel es un hombre que respondió con su vida a lo que había dicho que iba a hacer y que iba a practicar. Y eso le costó enfermedad, le costó su diabetes, le costó su Parkinson y la tristeza con la que finalmente se nos vino. Yo creo que Miquel se nos vino encima. Gracias, Héctor. A ti, querido hermano Mingo. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.